Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, leones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacto. Lo que pasa es que dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental. No solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. Bueno, mis estimados Leo, todo el estelium que está en Capricornio coincide en la casa 6. Bastante trabajo que hay que hacer los Leo. Leo es una semana de trabajo. Tanto planeta en la casa 6, trabajar, hábitos, comer mejor, cotidianos. Hay que hacer muchas cosas. Leo es una semana de moverse, de contactos, de llamar, de escribir, de hacer con la familia, sin la familia, solos. Leo está atravesando por un momento de mucho despertar y de mucho, ¿cómo llamarla esto? De mucha luz. Júpiter está próximo a entrar a Leo. Claro, uno diría, ay, falta hasta junio, Javier, pero falta junio todavía para que Júpiter entre a Leo, todavía hace falta tiempo. Pero ¿qué pasa? Ellos ya están movidos, recordemos que Plutón está en Acuario y Plutón genera un punto de insight en los leones, entonces no crean, no, Júpiter no es el único signo que logra movilizar a Leo. Tener a Plutón al frente pues también se vuelve reto. Plutón al frente para Leo también se vuelve una energía muy desgastante y una energía que los lleva a movilizarse mucho. Entonces, en todo este proceso que los Leo están viviendo, genial que ustedes puedan tener una ruta distinta, una energía diferente, que se comprometan más con los quehaceres y con los temas dinámicos. Hay algo que ocurre mucho en la casa 6, cuando hay tanto planeta junto, hay muchos pendientes que hay que resolver, mis estimados Leo, compromisos también que hay que atender. Es una semana para agradecer mucho. Creo que uno de los signos que debe esta semana, pues todos, claramente, todos debemos ser muy agradecidos en la vida, pero uno de los signos que debe ser aún más agradecido en una semana como esta, pues son los leones. Es como si la vida también les estuviera abriendo la puerta a cosas nuevas, a cosas distintas. Vienen muchos movimientos planetarios para Leo, cambios importantes a través de su desarrollo, a través de su autoestima.
Entonces es como una semanita de prepararlos para lo que se viene, de prepararlos para todo lo que ustedes van a estar viviendo de manera colectiva y el trabajo con los demás. Creo que ahí tienen bastante que pueden aprovechar.